Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de empezar, quisiéramos hacer una pequeñita aclaración, un pequeñito apunte a todos aquellos que cuando oyen la expresión hablar con espíritus, que es el título de este trabajo, pues enseguida piensan en la idea de que hablamos con muertos. Sin embargo, nosotros enseguida nos apercibimos, nos damos cuenta de que eso no es posible. No podemos hablar con muertos. En primer lugar, porque los muertos no hablan. Y en segundo lugar, por una razón muchísimo más poderosa y que los espiritistas dedicamos nuestra vida a explicar a todo aquel que quiere oírnos, y es que la muerte no existe. Y por tanto, los muertos tampoco. Entonces, el porqué de esta pequeña aclaración. ¿Pensáis que es necesaria? Bueno, eso lo vamos a dejar a vuestra reflexión, ¿verdad? En líneas generales, las personas piensan que una vez que el cuerpo biológico muere, pues muere todo. Y si no muere todo, aquellos que piensan o pudieran pensar vagamente que hay una parte espiritual, en realidad no sabrían explicarnos qué pasa con esa parte espiritual. Nadie se atreve a explicarnos qué ocurre con ello. Ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna corriente, ni siquiera espiritualista, nos lo va a explicar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después? Pues bien, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de lo que Kardec nos explica en el libro El cielo y el infierno, pero además podríamos también añadir un poco, comentar por nuestra poca o mucha experiencia, ¿no?, que hayamos tenido o que hayamos podido tener en trabajos mediúmnicos. Podemos decir que si no se trata de un trabajo de desobsesión, es decir, apartando los trabajos de desobsesión, cuando tratamos de hacer en un trabajo mediúnico, como digo, una atención fraterna a hermanos desencarnados, nos damos cuenta rápidamente, y que es bastante recurrente, que el mayor sufrimiento para estas criaturas reside en no saber lo que les está pasando. No saben que están muertos. No saben que su cuerpo biológico ha dejado de existir. Ellos se sienten vivos y entienden que todo sigue igual, igual que antes, ¿no?, de ese momento de inflexión en el que su cuerpo pues ya no tiene vida, de que su corazón ha dejado de latir. Esto, por lo que comprobamos, les produce una frustración y un sufrimiento enormes, que en la mayoría de los casos, si tuvieran este conocimiento, pues se lo podrían ahorrar. Ellos intentan hacer su vida como siempre, tratar con sus familiares, seguir con su vida material, como hasta ese momento. Al no tener conocimiento de que la vida espiritual existe, sintiéndose tan vivos como siempre, pues ellos intentan continuar cumpliendo con el mismo rol que tenían en el único concepto de vida que tienen y el único concepto de vida que conocen. No pueden pensar de otra forma. Ellos se sienten vivos. Por tanto, entienden que su cuerpo físico sigue vivo, porque además se sienten así. Ellos pretenden seguir con su vida como hasta ahora. Esto lo explica Kardec en El cielo y el infierno o La justicia divina. Os invito a leerlo y a estudiarlo. Tiene muchísimos casos, aquí vamos a tratar algunos, pero realmente es un libro maravilloso que nos es de muchísima utilidad para hacernos una idea. Nosotros aquí vamos a hacer un pequeño repaso, con nuestras palabras, con nuestras limitaciones y recordar un poquito lo que nos dice el codificador, ¿no? ¿Qué nos dice él? Las conclusiones a las que él llega según la información recabada por él mismo y por su equipo, ¿no?, por su grupo de trabajo, de los mismos espíritus, del mismo mundo espiritual. Esa situación que hemos descrito ante el desconocimiento de la vida espiritual, ese pavor, ¿no?, esa desconexión, es lo que se llama turbación, ¿de acuerdo? Esta la sufren todos los espíritus, en mayor o menor medida. Esto va a depender la intensidad de ese sufrimiento y el tiempo de duración va a depender de la evolución moral que tenga el desencarnado.
del mayor o menor apego que tenga a la materia y, por tanto, a su cuerpo físico. Lógicamente, tener este conocimiento de la vida espiritual nos puede ayudar muchísimo. En esos momentos, de ahí que nosotros, espiritistas, no nos cansaremos de repetir de la importancia de la divulgación de esta doctrina, aunque solo sea por ahorrar este sufrimiento, ¿no?, de este momento. Y luchamos y procuramos que este conocimiento llegue al mayor número posible de personas. Y esto se trata de una simple cuestión de caridad. De ahí ese interés por la divulgación. El estado del espíritu en el momento de la muerte va a depender, como hemos dicho, del adelantamiento moral del mismo. Kardec nos dice que si queremos saber cómo va a ser el momento de la muerte, observemos cómo vivimos. Porque vamos a morir de la misma forma, exactamente de la misma forma que hemos vivido. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que observemos nuestra forma de vivir. El espíritu va a sufrir más o menos según la lentitud del desprendimiento de los lazos fluídicos que le unen al cuerpo. Para el espíritu más desmaterializado es como un sueño, que tiene muy poquita duración y sin sufrimiento. Es como una especie de despertar suave. Para eso, como decimos, el espíritu ha de estar muy depurado. Es decir, debe haber trabajado durante su vida para depurarse. ¿Cómo? Pues reprimiendo sus malas tendencias y venciendo sus pasiones. Para ello, nos dice Kardec, debe identificarse con la vida futura, tenerla como principal aspiración y preferirla a la vida física. Es preciso no solo creer en ella, sino comprenderla, enfrentarla a la razón, con un sentido que sea plenamente lógico. Y según la idea que nos hayamos hecho, según nuestra formación, nuestro estudio, nuestras meditaciones, nuestra preparación, esa idea que nos hayamos hecho de Dios, de su grandeza, de su bondad y de su justicia. Por ello decimos que el espiritismo es la filosofía que mejor puede asistir al espíritu, por la capacidad que tiene para proporcionar una fe inquebrantable. ¿Y por qué es una fe inquebrantable? Porque es una fe que está basada en la razón. Entonces tendría que venir un motivo muy razonado para poder quebrarla, ¿verdad? Por eso Kardec nos decía que nuestra fe es una fe inquebrantable porque puede enfrentarla cara a cara con la razón. Dice Kardec, y os lo voy a leer literalmente porque es realmente maravilloso y yo no me atrevo a cambiar ni una sola palabra y por eso no quiero equivocarme. Él nos dice, el espiritista serio no se limita a creer. Cree porque comprende y comprende porque se dirige a su entendimiento. La vida futura es una realidad que va desarrollándose sin cesar ante sus ojos. La ve, la toca, por decirlo así, en todos los instantes. La duda no puede entrar en su alma. Los lazos fluídicos que le unen a la materia se debilitan y así opera un primer desprendimiento parcial que facilita el tránsito de esta vida a la otra. ¿De acuerdo? Si hemos hecho ese trabajo de depuración, ese principio de desprendimiento, ese primer desprendimiento ya se va a ir produciendo en la vida física. Entonces, cuando pasemos a la vida espiritual plenamente, ese desprendimiento ya se ha iniciado. Luego el trabajo va a ser mucho más leve. El propio Kardec nos dice que los ejemplos que vamos a citar, porque eso es lo que vamos a hacer, ellos presentan estos ejemplos a espíritus en diferentes fases de felicidad o de infelicidad en la vida espiritual. Estos ejemplos se tomaron no de personajes ilustres, sino entre personas cercanas, la mayoría de ellas por lo menos, con las que cualquiera de nosotros se podría identificar. Y nos podríamos incluso ver reflejados, al menos en la mayoría de los casos. Si no todos, al menos sí algunos de sus aspectos o características sociales, psicológicas, morales, ¿verdad? Podríamos sacar, si lo queremos y si así lo dirigimos, ¿no?, nuestro estudio, nuestro pensamiento, podemos así sacar provecho de las experiencias de estas criaturas que las exponen, ¿no?, sus testimonios. Recibimos
enseñanzas de ellas e instrucciones incluso. Además, al estar más cerca en el tiempo, en la época en que se hizo este estudio, en la época de Kardec, y por su posición social, pues va a ser más fácil comprobar su identidad en aquel momento, ¿verdad? Y la veracidad de sus testimonios. Hay de hecho testimonios que incluso se puede comprobar nombre, apellidos, direcciones, totalmente comprobables, como digo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a citar los distintos tipos que Kardec pone en el cielo y el infierno. Él empieza hablando de los espíritus felices. Vamos a empezar por lo más agradable, ¿no? Y por lo que todos aspiramos, ¿verdad? Y de hecho este ejemplo nos ayuda a plantearnos al menos esta posibilidad. Entre los espíritus felices, ya os digo que Kardec pone numerosísimos ejemplos, ¿no? Ejemplos preciosos cuya lectura y estudio, pues como os digo, nos hace soñar y tener la esperanza de encontrar una situación similar cuando demos ese paso, ¿no? hacia el más allá. Nosotros hemos elegido el caso del espíritu Sansón. ¿Por qué? Porque a todos los que lo leemos, lo estudiamos, pues nos produce inmediatamente una corriente de simpatía, ¿verdad? ¿No os ha pasado? Es inmediatamente sentir por él esta simpatía, ¿no? Y ese afecto, que la verdad es que resulta prácticamente inevitable, porque, bueno, es un ser que desprende una enorme calidad humana. Y bueno, es un maravilloso ejemplo para ilustrar este tipo de casos de desprendimiento y de vida, ¿no? En la espiritualidad. Sansón es un antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París. Él falleció el 21 de abril de 1862 y después de una larga enfermedad, una enfermedad muy dura y muy tremenda, le hizo sufrir mucho. Cuando él se da cuenta de que su desencarnación ya está cerca, pues dirige una carta al presidente de la sociedad solicitando el favor de que, una vez producido su fallecimiento, que por favor se le evocara, que se evocara a su espíritu. Y dice literalmente, que se le evoque lo más pronto posible y lo más a menudo que juzguéis a propósito, a fin de que, miembro bastante inútil de nuestra sociedad durante mi presencia en la tierra, pueda servirles de alguna en ultratumba, dándole los medios de estudiar fase a fase, en esas evocaciones, las diversas circunstancias que sigue a lo que el vulgo llama muerte. De verdad que es tremendo, ¿verdad? Que este hombre, con esta catadura moral, se califica a sí mismo como de una existencia inútil. Nos hace reflexionar, ¿verdad? No sé, la verdad es que quería hacer resaltar, ¿no?, la humildad de este señor. Él quiere ser útil después de desencarnar y lo está pensando antes de que se produzca el fallecimiento. Ya está pensando en eso, ¿no? Y le pide a sus compañeros, que son estudiosos de la sociedad espírita, y él se ofrece, ¿no? Se ofrece para enseñarles, para instruirles. En la misma carta, él ruega sus oraciones a Dios y a los buenos espíritus para que se dé la asistencia necesaria, ¿no?, en ese trance de la desencarnación. Él se ve que no tiene, ¿no?, la capacidad para hacerlo solo. Fijaos si es un hombre humilde y aún va más allá. Él solicita la intercesión de sus compañeros ante San Luis. San Luis es el guía de la Sociedad Espírita de París. Para que le pidan, estos compañeros le pidan a San Luis que le dé consejos a Sansón, los consejos necesarios ante la elección de una nueva reencarnación, para que él no se precipite, para que no se equivoque y pida esta encarnación antes de tiempo. Fijaos de la humildad de este hombre. Es cuestión de plantearnos muchas cosas, ¿verdad? Ante este ruego de este queridísimo compañero y reconocido por todos, imaginaos, ¿no? Por supuesto que es atendido. La primera vocación la hacen cuando Sansón acaba de fallecer, y aún en presencia de su cuerpo. O sea, su cuerpo físico está todavía ahí en el cajón y se le evoca, y en esa circunstancia, ya os digo, 1 hora antes de su funeral, ya fue posible para él mantener una conversación, además perfectamente lúcida, en la que Sansón es capaz de describir el momento de la transición. Fijaos, él se ve morir, él se ve la muerte del cuerpo y se ve renacer.
es una circunstancia pues muy poco común, y se debía a la elevación de este espíritu. Sansón era un hombre muy inteligente, muy ilustrado, y estaba profundamente penetrado de las verdades espiritistas. Era un espiritista convencido, practicante. Y se pudo comprobar de primera mano la influencia de estas creencias sobre el estado del espíritu a fin de comprender sus primeras impresiones. Fijaos qué interesante. Por eso la idea y las ganas que él tenía de ser útil, ¿no? Sansón comunica a sus compañeros que aunque no pudo, que aunque estaba un poco débil, porque sí que pudo, se encuentra muy feliz, que ya no tiene ningún dolor y que aunque lo común es que el espíritu en este momento se encuentre un poco turbado, que él le había pedido a Dios en oración, antes de fallecer, que le permitiera comunicarse con ellos y que nuestro Padre del cielo pues se lo había concedido. Su periodo de turbación duró 8 horas, escasas 8 horas. Admirable, ¿verdad? Él relató que perdió un poco la visión física, o que más bien pierde la visión física, pero la visión espiritual como que se expandió, ¿no? Se encontró de repente ante el vacío, ante lo desconocido, y que de pronto vio con los sentidos muchísimo más agudizados, que veía, que sentía con todo su ser, que se encontraba, sin saber cómo, en un lugar pleno de alegría y de felicidad. Sansón, en la ceremonia del cementerio, como os digo, dictó lo siguiente. Para toda su familia, para todos sus amigos, os lo voy a leer también literalmente, porque ya os digo que es maravillosa. Fijaos, que la muerte no os asuste más, amigos míos. Es una etapa para vosotros si supisteis vivir bien. Es una dicha si merecisteis dignamente y cumplisteis bien vuestras pruebas. Os lo repito, valor y buena voluntad. No deis sino un valor escaso a los bienes de la tierra, y seréis compensados. Se puede gozar mucho sin quitar el bienestar de los otros y sin hacerse moralmente un mal inmenso. Que la tierra me sea ligera. ¿Qué os parece? Es para meditar, ¿verdad? Podemos comprobar de la extraordinaria lucidez de este espíritu esclarecido y bueno. Por la experiencia sabemos que esto no es lo común. Esto es algo extraordinario de este tipo de espíritus. La mayoría de los casos presentan una pérdida de conciencia. Sin embargo, Sansón está lúcido casi desde el primer momento. Ante las preguntas de los compañeros de la Sociedad Espírita de París, Sansón continúa relatando su experiencia y manifiesta una enorme expansión de su conocimiento en todas las evocaciones que se le hacen para un mayor esclarecimiento e información de primera mano para sus compañeros. Ese deseo, ¿no?, de ser útil. Viene a resumir que vivir, el consejo que nos da a todos, él nos dice que vivir en estado de desprendimiento de la materia y volcado en la expectativa de una vida espiritual es el modo de estar preparado para ese trance y evitarse así el sufrimiento moral, que es el más doloroso. El espíritu George quiso iluminar respecto a Sansón, calificándolo como la muerte del justo. Es decir, de calma y de esperanza. Transcurrió de una manera natural, como el día sigue a la noche, sin amarguras y en un último suspiro de amor propio del hombre de bien. Literalmente dice George, el amor, más profundo que las olas, más infinito que el espacio, debe reunirnos a todos, hombres y espíritus, en la misma comunicación de caridad y operar la admirable fusión de lo que es finito y de lo que es eterno. Fijaos qué descripción maravillosa, ¿verdad? George, un espíritu maravilloso también. Y hasta aquí, pues el ejemplo que hemos puesto de los espíritus felices. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que nos expone Kardec, que son los espíritus de mediana condición. Son aquellos espíritus que no son realmente malos, que tienen una tendencia ya mayor al bien, y se puede incluir una clase pues muy diversa, ¿no? Se pueden hablar de muchos tipos. Tienen ya una idea, si no concreta, al menos sí difusa de lo que es la vida, ¿no? De que la vida va más allá de la materia, ya han conquistado algunas virtudes y se encuentran en esa lucha de depuración para superar sus malas inclinaciones, para desprenderse de sus pasiones más primarias.
Ellos pueden citarse, pues como digo, variadas situaciones, ¿no? Pero la mayoría de ellas suelen coincidir en la idea de las virtudes. Ya tienen un concepto de lo que son las virtudes, pero se reconocen en la ineficacia de haberlas conquistado. Ellos son conscientes de que no tienen conquistadas todas las virtudes, aunque sí, ya están en el camino, en la realización del esfuerzo para hacerlo. Suelen lamentarse principalmente del tiempo perdido en cosas inútiles, en lugar de dar prioridad a la conquista de su propio espíritu, ¿verdad? No pueden declararse a sí mismos como felices, pero ya vislumbran un mundo más práctico, más pacífico y más feliz. Ya tienen sembrada esa esperanza de la paz y de la alegría. Podemos citar algunos testimonios de los que expone Kardec, como por ejemplo el del espíritu Joseph Bré, que es el abuelo de una de las compañeras de la Sociedad Espírita. Es un hombre honesto, es un hombre bueno, según las palabras de su nieta. Pero él, el abuelo, cuando comunica, se encarga de esclarecer a su nieta y a todos que honestidad y bondad, según los hombres, son conceptos muy distintos a lo que es para Dios. Y ahí él describe las cualidades del hombre de bien y explica que él está aún muy lejos de haberlas cumplido, de verse en disposición de ser tal como un hombre de bien, ¿verdad? También podemos hablar del espíritu de Hélène Michel, una chica, una joven de 25 años, que ya poseía virtudes, hermosas virtudes, como la bondad, como la caridad, pero había vivido una vida bastante frívola y vacía, debido al ambiente de abundancia en el que había vivido. Sus padres pues la habían mimado mucho y le habían dado una vida pues muy entregada a la materia y al bien vivir, ¿verdad? A lo que se le llama materialmente el bien vivir. En el caso de Hélène podemos destacar algo que ella cuenta y que suele ser bastante común en este tipo de espíritus, y es el de la dualidad. Se reconoce a sí mismo ya como espíritu porque ya se ha producido el fallecimiento, ¿no? Pero a su vez ven y sienten su otro yo, es decir, el cuerpo físico, ¿verdad? Y ahí Hélène no puede separarse, ¿no? Durante varios días se siente unido a ese otro yo y ahí pues es ese choque, ¿no? que sufre de esta dualidad, ¿verdad? Otro caso que también podemos destacar es el de Dr. Cardón, al que, este hombre muere, todo el mundo piensa que se ha muerto y resulta que de repente vuelve a despertar con total lucidez. Ahí le han permitido vislumbrar un plano espiritual muy feliz y ya os digo, le conceden un momento de lucidez para comunicarse con su familia y ahí contarles todo lo que había visto y darles, con la inspiración de los buenos espíritus, los consejos necesarios para alcanzar una vida digna y tener derecho a un mundo así, cuando desencarnen. Fijaos qué maravilla. Él todavía no tenía derecho a ese mundo feliz, pero ya se lo mostraron. Es decir, quiere decir que ya existe esa esperanza, ¿verdad? En su proyección, ¿no? En su futuro. También quería contaros, ¿no? Hablaros de un espíritu que a mí me ha llamado mucho la atención y quería exponerlo aquí. Se llama Eric Stanislas y él hace una manifestación espontánea, nadie le evocó, demostrando una felicidad tremenda y relatando el mundo hermoso en el que se encontraba. Él había sido muy infeliz, y se había encontrado muchísimo tiempo extraviado, según relataba el propio guía del medium, ¿no? Que se lo explica. Y este hombre, el pobre, esa posición, ¿no? Que no era enteramente feliz, pero que al menos ya no sufría más y estaba pleno de esperanza, ¿no? por el mundo que vislumbraba. Y esto es muy común en los espíritus de mediana condición. Bueno, ahora ya vamos descendiendo o aumentando en el nivel de dolor, de sufrimiento, mejor dicho, y vamos a empezar a hablar de los espíritus sufridores. Kardec expone numerosísimos testimonios de espíritus en este apartado. Su condición general es precisamente la del sufrimiento, especialmente el sufrimiento moral, ¿no? Como es natural. La escala es casi infinita, pues existe una enorme casuística, ¿verdad? El ámbito del dolor es muy amplio. El espíritu George hace una clara descripción de la situación, ¿no? Y de los padecimientos de estos espíritus sumergidos en el orgullo, en el egoísmo. Están totalmente materializados y llenos de sentimientos inferiores,
que son los que les llevan, ¿no?, a este tremendo sufrimiento y a la voluntad, fijaos, de infligir el mayor sufrimiento posible a todo y a todos cuanto les rodee. Aquí vamos a citar algunos casos para hacernos una idea de esto tan terrible, ¿no? Vamos a empezar hablando del espíritu Nobel. Es un muchacho de 24 años y que se sentía retenido a su cuerpo por lazos materiales muy fuertes, muy vigorosos. Él se hallaba perdido en las sombras. Él ya conocía sus faltas, las faltas que había cometido, terribles, que se revelaban y se sentía desnudo. Decía que se revelaban de los pliegues de su alma y no encontraba dónde esconderse. Sentía una inmensa vergüenza y esa era su expiación, ¿no? Ese sufrimiento tan terrible, porque en la materia puedes esconder tus pensamientos, tus sentimientos, pero en el mundo de los espíritus no. Ahí estás totalmente desnudo, ¿verdad? Vamos a nombrar también a Auguste Michel, un hombre joven también, inteligente, que no era malo del todo, pero tampoco era bueno. Él se había entregado a una vida material, al disfrute de los placeres, placeres mundanos, y tras tener un accidente con una carreta, pues desencarna. Cuando logra comunicarse, manifiesta un enorme dolor físico y la incomprensión de lo que sucede. Él no sabe lo que le está pasando. Esa incertidumbre le lleva a un sufrimiento atroz, pero además está sufriendo tremendamente de dolores en su cuerpo físico. Hasta que reconoce, hasta que se da cuenta de la inutilidad de su última existencia, porque no había hecho nada, ¿no? No había hecho nada útil, no había hecho un uso útil de todas sus facultades, de todos sus recursos. Porque él tenía fortuna, tenía buen nivel social, buenas relaciones, y se había dedicado exclusivamente a la satisfacción de la vanidad y de sus pasiones, ¿no? Este tipo de espíritus es bastante apegado a la materia precisamente porque solamente se había relacionado con el medio a través de sus sentidos. Este espíritu insistía, fijaos qué curioso, insistía siempre que el medium acudiera a los pies de su sepultura para orar por él y así poder aliviar su sufrimiento. Estaba aún tan materializado que pensaba que así la oración sería mucho más eficaz. Podemos nombrar también el espíritu de Lisbeth, que reconoce haber actuado de manera contraria a las cualidades necesarias que llevan a la elevación y que reconoce que el arrepentimiento, cuando no es la consecuencia del sufrimiento, no tiene validez y que solo es productivo aquel arrepentimiento que conlleva el sentimiento de haber ofendido a Dios y el ferviente deseo de reparar las faltas. Fijaos, ella sabía lo que había que hacer, pero se reconocía que aún no se encontraba en este estado. Debemos señalar que Lisbeth llevaba 150 años en la erraticidad en el mundo de los sufridores. Podemos citar también al príncipe de Urán, que hace un llamamiento a todos aquellos que envidian las alcurnias, las elevadas posiciones sociales, el poder, la fortuna. Él hace un llamamiento a todos nosotros si tenemos esta inclinación, esta admiración, ¿no? ¿Por qué? Porque él lleva desde tiempos de Marco Aurelio sufriendo por las consecuencias que el desmedido orgullo que esa posición le proporcionó y que no logra desprenderse de él. Fijaos que esta criatura llevaba desde la época de Marco Aurelio y sabía que tenía que desprenderse del orgullo y sin embargo era incapaz de hacerlo. Fijaos. Podemos citar también otro caso muy curioso, el de Pascal Lavie, cuyo cuerpo permaneció 8 meses sumergido en las aguas. Era un marinero y su espíritu permaneció unido a él, dando bandazos a merced de las olas. Ahí estuvo unido hasta que, según él nos reconoce, él reconoció sus faltas. Ahí en ese momento, de hecho, ya fue encontrado su cuerpo y ahí en ese momento ya pudo ser asistido y desprenderse relativamente de sus despojos. Podríamos citar muchos más casos, como el del avaro, François Riquier, para que veamos cuál es la incidencia de la avaricia desmedida en la vida
post-mortem, ¿no? Hablando de lo que dice, como dice George, el vulgo, ¿no? O la que en principio se muestra como sumamente egoísta, Claire. Claire tiene el egoísmo tan arraigado en su ser que solo quiere ser atendida a ella. Quiere ser la primera en comunicar y bueno, y que comunica varias veces así, ¿no? Y a lo largo del tiempo va manifestando cada vez un mayor esclarecimiento. Pero resumiendo, ¿qué podemos decir de qué es un espíritu sufridor? Un espíritu sufridor, por lo que hemos visto en los ejemplos, que no sé, es más directo, ¿no? De conocer que si nos ponemos a dar teorías, ¿verdad? Lo vemos directamente como ha hecho Kardec poniéndonos ejemplos. Pues el espíritu sufridor, podemos resumir, es todo aquel que se aleja de las leyes divinas, ¿verdad? La incidencia directa es el sufrimiento. Espíritus también sufridores, pero Kardec los pone, hace apartado, ¿no? Y aquí habla de los suicidas, de los espíritus endurecidos y de los espíritus arrepentidos. Y nosotros pues vamos a hacer un pequeñito repaso por esos tres tipos, ¿no? O situaciones, mejor dicho. El suicida, pone el ejemplo del suicida de la Samaritana. Samaritana es un lugar de baños, que al ser evocado no sabe dónde está. No sabe si está vivo, no quiere dar ningún dato de su identidad. De hecho, cuando acude a esta casa de baños, va sin ningún tipo de identificación, de documentación, para que nadie sepa dónde está. O sea, para que nadie sepa quién es. Manifiesta que reniega de la vida y que quiere huir del sufrimiento. Y de repente reconoce, quiero huir del sufrimiento, pero me encontré con el tormento. Ya os digo, se sentía aprisionado, ahogado, ¿no? en el ataúd. Y sufre todos los pormenores, que no vamos a relatar aquí, de las circunstancias, bueno, naturales del proceso de la inhumación, ¿verdad? Todo el mundo conoce todo ese proceso, no es necesario que nosotros hagamos aquí ninguna exposición. Por lo general, el espíritu del suicida está ligado a su cuerpo hasta el fin de lo que hubiera durado su vida física, si hubiese fallecido de manera natural. ¿Se siente vivo? Eso suele ser bastante recurrente. Y bueno, su acción pretendía la aniquilación del ser, y eso es parte de su expiación, ¿no? Al darse cuenta de que él pretendía terminar con el sufrimiento, aniquilar el ser, y bueno, se da cuenta de que no lo ha conseguido, no ha tenido éxito porque el ser sigue vivo. Ya os digo que, bueno, al ver que no es así, ¿no? Él cree en un principio que el acto de suicida pues no ha tenido éxito, por así decir, ¿no? Por lo general, estas criaturas que cometen el suicidio no tienen un concepto de la vida futura. Por eso piensan que la vida pues acaba, ¿no? Con la extinción del cuerpo. Su sufrimiento radica por lo general, bueno, pues eso, como os he dicho, al comprobar que la vida sigue y que nada ha cambiado. Además creen que ese estado de sufrimiento no va a tener fin. Ellos piensan que están condenados eternamente. Solo al vislumbrar la verdad es cuando empiezan a tener esperanza, que es lo más importante, la esperanza de un futuro mejor. Debemos señalar que no todos los casos son iguales, porque siempre que se habla de suicida es cierto que tendemos a generalizar, y eso no es cierto, no es justo. Todos los casos no son iguales, ni en duración, ni en intensidad, ni siquiera en la experiencia en sí. Va a variar hasta el infinito, sobre todo en función de los agravantes o de los atenuantes que pudieran ocurrir. Kardec dice literalmente, en principio no hay falta impune, pero no hay regla uniforme ni absoluta en las formas de castigo. Obviamente no vamos a negar, y tenemos que afirmar rotundamente que el suicidio es una falta contra las leyes divinas, pero no cabe a ninguno de nosotros juzgar, pues solo Dios conoce, como hemos dicho, los agravantes o los atenuantes que atenazan al espíritu, a la criatura que ha caído en ese hecho. A nosotros solo nos cabe orar y tener compasión del hermano, pues los sentimientos nobles, de alguna manera, habrá de llegarles en algún momento, y les va a servir de alivio a su sufrimiento, dándoles esperanzas, mandándoles mucho amor. Cuando ellos perciben que hay personas que no están abandonados a su destino, sino que hay personas que piensan en ellos con amor, eso les va a dar mucho alivio. Vamos a hacer con ellos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de espíritus arrepentidos.
A ver, entre los arrepentidos de sus crímenes podemos citar un caso muy, muy interesante, que es el caso de Vergé. Él había sido asesino, había asesinado a Monseñor Cibur, que era arzobispo de París, y que fue ejecutado en la guillotina por este crimen. Cuando se le evocó varias veces, ya él pudo manifestar que se encontraba arrepentido por haber matado. Él se reconocía y que, bueno, que reconocía su falta y se le había dado cuenta de que no tenía suficiente fe en Dios y que por ello sufría tanto. Sentía remordimiento por haber retardado su adelantamiento y comprendía que no se puede acortar la vida de nuestros hermanos. Eso lo tenía ya muy claro, ¿no? Él no quiso escuchar la voz de su conciencia y se dejó llevar por su orgullo y sobre todo por los celos, si conocemos la historia. Entendía él ya, por esto está en esta categoría, y se arrepentía, porque el hombre, él se daba cuenta de que el hombre tiene que hacer esfuerzos para superar sus malas pasiones y él no lo hizo. Pero él ya sabía que eso es lo que había que hacer. Sentía muchísimo miedo y sentía muchísima vergüenza por haber sido asesino. Él temía, tenía un pavor tremendo a encontrarse con su víctima. Pero fijaos, durante todas sus comunicaciones, todas sus manifestaciones, su víctima, Monseñor Cibur, estaba presente. Fijaos. Porque él, sinceramente, le había perdonado, de corazón. Pero fijaos la caridad de este hombre. No se quiso hacer visible para que Vergé no se sintiera peor, ¿no? Para evitarle un mayor sufrimiento y ahorrarle que cayera en mayores remordimientos. La situación de Vergé se veía agravada porque, y esto es interesante que lo repasemos, él se veía la situación mucho peor porque él no se había arrepentido antes de la ejecución. Sabéis que se va a un sacerdote y se confiesa y tiene que decir que se ha arrepentido y tal para ser salvo, ¿no? Solamente fue cuando ya se vio despojado de su cuerpo, cuando comprendió la realidad y sinceramente se arrepintió de sus actos criminales. Podemos imaginar, según su propia religión, según estas doctrinas, lo que supondría esto. ¿Qué supondría? La condenación eterna, ¿verdad? Sin embargo, podemos constatar que este pobre hombre, este pobre espíritu, él había reconocido después su error e hizo propósito de enmienda real y tenía un deseo ferviente de reparar su crimen. Luego no estaba condenado eternamente, ¿verdad? Bueno, vamos a nombrar otro caso, el caso de Lemaire. Él también fue ajusticiado también en la guillotina, sufría amargamente porque tenía la visión constante y las voces de sus víctimas. Pero estas víctimas solo sentían por él una enorme piedad. Y ese era su castigo, fijaos. Eso es lo que a él le hacía sufrir. Él se veía a sí mismo con la cabeza separada del cuerpo debido al tipo de ejecución. Su sufrimiento se agravaba porque se lo debía todo precisamente a sus víctimas que le habían perdonado y que solamente desprendían por él una infinita piedad. Fijaos, Otra característica de los espíritus arrepentidos, ¿no? Sufridores. También existen criminales que, aunque no hayan sido condenados por la justicia humana, vamos a nombrar, por ejemplo, el caso del espíritu de Benoit. Él se califica a sí mismo como un monje sin fe. Es inteligente, es un hombre que pudo practicar la caridad, pudo realmente adelantar mucho, sin embargo, utilizó su posición, que era, bueno, pues un eclesiástico, para satisfacer sus bajas pasiones de poder y de sus vicios más primarios. No practicó la caridad, no ayudó al prójimo y, sin embargo, sí que hizo sufrir a muchísimas personas. Los gritos, los dolores, las quejas, eso todo estaba presente, ¿no? Este espíritu lo tenía presente delante de sí. Su arrepentimiento es debido al tiempo tan largo de sufrimiento. Él nos dice que vivió en el año 1700 y por eso le es permitido comunicarse, para que ya está tan agotado, ha llegado a tal hastío de sufrimiento, que ya, bueno, se ve ese atisbo y la espiritualidad superior ve oportuno que pueda comunicarse y así poder ser esclarecido y fortalecido por el aprecio que los hermanos muestran por él y por las oraciones.
Lo mismo ocurre con el espíritu de Castelnaudary, que según San Luis, fijaos cómo lo califica, es un espíritu de la peor especie. Es un verdadero monstruo. Así fue, fijaos. No quería comunicarse, sumamente rebelde, violento. Después de haber orado mucho, durante mucho tiempo por él, ya empezó, o sea, se le evocó y con el tiempo se fue haciendo cada vez más tratable, más sumiso y después incluso arrepentido. Fijaos, lo importante de estos trabajos, ¿verdad? Pues todos los espíritus son susceptibles de mejora y de elevación. Espíritus encarnados y desencarnados, cuidado. Todos somos espíritus susceptibles de mejora y de elevación. Resultó que este pobre hombre, este pobre espíritu, había asesinado a su hermano, por sospechas, por celos, y después también había asesinado a su mujer, la esposa que tomó después de matar a su hermano, ¿no? Después del tiempo. Murió a los 80 años, sin que la justicia humana pues tomara parte en el asunto. Después de morir, pues se quedó en la casa. Ahí hizo cuanto mal estuvo a su alcance, porque permanecía como castigado, ¿no? Como confinado en aquella casa, sin poder dirigir su pensamiento a nada que no fueran sus crímenes. Cuando estaba fuera, solo veía oscuridad y silencio, soledad. Él se creía condenado a ello, para la eternidad. Fijaos que llevaba 200 años así. Este espíritu, a pesar de su inferioridad, venía de encarnaciones anteriores de pueblos bárbaros, feroces. Incluso antes venía de existencias en planetas inferiores a la Tierra. Aún así, es sensible a las oraciones y al efecto benéfico que operan sobre él. Una vez que el arrepentimiento empieza a hacerle mella, pues no ha caído en el endurecimiento total, ¿verdad? Poco a poco él se va dando cuenta de su situación y empieza a dar signos de arrepentimiento. Y ya empieza a tener deseo de reparar su mal. Fijaos, qué interesante, qué maravilla. Vamos a nombrar también el caso de Jacques Latour, un asesino condenado, ejecutado, que manifestó espontáneamente en una reunión de manera tan vehemente, expresando con palabras, con gestos, tomó al medium de una manera casi violenta, por así decir, ¿no? Y explicando los terribles sufrimientos, que esto provocó obviamente una fuerte impresión en los presentes, ¿no? Era perseguido por sus víctimas y presentaba un cuadro terrible, que no vamos a describir, del todo el mal que había causado, ¿no? Él pensaba que la vida terminaba con el suplicio y bueno, incluso casi se burlaba, ¿no? Pero ahí es donde realmente empezó a padecer. Estaba sinceramente arrepentido y reconocía la existencia y la misericordia de Dios del que antes había renegado. Pedía perdón una y otra vez y la piedad de las oraciones. En la necesidad de reparar, ofreció varias comunicaciones en la sociedad parisiense con la intención de ayudar a que otros criminales que lo leyeran desistieran de su actitud. Él decía que las condenas eternas del fuego, de los infiernos, que eso no se las creía nadie y que incluso los criminales se burlaban, ¿no?, de todo esto. Pero que, sin embargo, si uno de ellos les explicaba lo que había detrás del velo de la muerte, pues quizás lo tendrían más en cuenta, ¿no?, cuando era un igual el que les contaba lo que realmente pasaba después. Como vemos, el arrepentimiento sincero pues le lleva a querer ser útil y a empezar así la reparación, ¿no?, del mal causado. También vamos a hacer referencia a espíritus criminales, pero que aún no han experimentado, ¿no?, la bendición del arrepentimiento. Estos son, ya por último, los espíritus endurecidos. Son los espíritus, son casos en los que faltaron a las leyes divinas y que tienen conocimiento de ello y que cínicamente pues se niegan a aceptarlas. Se envuelven en la rebeldía y no imploran asistencia y además casi que proclaman, ¿no?, que no la necesitan. Es el caso de la Pomarei, que se expresa en términos de un enorme orgullo, de soberbia, en una primera comunicación. Niega que esté en turbación, niega que necesite ayuda y, bueno, una actitud absolutamente rebelde, ¿no?, que es la característica principal, la rebeldía. Y sin embargo afirma vivir, fijaos lo que dice, bajo la influencia de una fuerte luz que le hiere su cuerpo sutil. Luego él es consciente de dónde está y de lo que le ocurre, ¿no? Él es conocedor, ya os digo, de su estado de erraticidad y pretende dominar la situación, Si
que no necesita ayuda, ¿no? Su mayor característica es la rebeldía, como os digo. No hay un atisbo de arrepentimiento en él, de momento, no puede ser asistido, ¿verdad? Hasta que él no lo quiera, ¿no? Puedes comentar también el caso de una reina, la reina Dud, que en su comunicación, a la que se ve forzada porque no lo hace de manera voluntaria, expresa cómo se encuentra anclada terriblemente en su personalidad, tan orgullosa de su última existencia como reina. Podemos deducir que no quiere aceptar por orgullo la verdadera situación, porque si la acepta, se va a encontrar que ya no es reina, ¿verdad? Tendría que dejar de ser, aunque ya lo ha dejado, pero por lo menos el concepto que tiene de sí misma, ¿no? Debería aceptar que ya dejó de ser aquella reina, ¿no? Que fue. Se encuentra ciega en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque vivió como una ciega, solamente miraba hacia sí misma y no veía lo que había a su entorno. Y no puede alcanzar más que a sí misma, ¿no? Entonces se encuentra en el mundo espiritual de la misma forma que vivió. Como vemos, son espíritus que no aceptan humildemente su situación, sino que están anclados en su personalidad basada en el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la avaricia, la indiferencia, la apatía, en fin, como cualquier tipo, ¿no?, de vicio del alma. No muestran arrepentimiento y en muchos casos incluso niegan la existencia de Dios. Pueden tener muy desarrollada la inteligencia, esto también es una característica bastante común, y ellos la suelen usar para justificar con argumentos a veces muy elaborados, ¿no?, de su situación, de ese supuesto lugar en el mundo, ¿no? Ellos no tienen fuerza de voluntad para salir de todo esto. Así que de momento están ahí hasta que decidan dar el paso, ¿verdad? Estos espíritus son más difíciles de conducir, más difíciles de ayudar. En general, porque los que son declaradamente malos, pues en estos últimos al menos hay energía, ¿verdad? Y una vez que son esclarecidos, son tan ardientes para hacer el bien como lo fueron para hacer el mal. Fijaos. Bueno, hasta aquí el tipo de condiciones espirituales que podemos encontrar en la erraticidad. Ya vamos a concluir, aunque queremos cerrar esta pequeña exposición declarando que aunque el espiritismo no es imprescindible para obtener el estatus del espíritu feliz, sí que puede facilitarlo, por los conocimientos que proporciona, por los sentimientos que inspira y las disposiciones en las cuales coloca el espíritu, a quien hace comprender la necesidad de mejorarse, ¿verdad? Así que os animo a estudiar espiritismo y sobre todo a poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. Os agradezco profundamente la paciencia que habéis tenido y invitaros, como os digo, a leer toda la codificación, pero bueno, en este caso, el libro El cielo y el infierno, que realmente es una maravilla si queréis empaparos de los casos, ¿no?, que Kardec había investigado y que expone en este maravilloso libro y que, bueno, también podéis ampliar en las revistas, la revista espírita, ¿verdad? Muchísimas gracias y que Dios os bendiga a todos.